A veces, los monstruos no se esconden en los márgenes de la sociedad. No viven en cuevas ni en templos apartados del mundo. A veces usan trajes, hablan con calma, sonríen con amabilidad y te prometen una vida mejor. Te ofrecen herramientas para alcanzar tu máximo potencial, para ser más libre, más fuerte, más tú. Y cuando menos lo esperas, ya no te queda nada que les pertenezca a ellos. Nexium fue una organización que se presentaba como un programa de desarrollo personal, una empresa moderna, con lenguaje empresarial y promesas de éxito. Fundada en Estados Unidos a finales de los años 90, atrajo a miles de personas convencidas de que estaban participando en un movimiento ético, racional y transformador. Pero lo que realmente construyeron fue una red de poder y sometimiento dirigida por un hombre que logró convertir la confianza en una forma de dominación. Su nombre era Nexium y su líder, Kate Raniere. Se autoproclamaba un pensador brillante, un reformador social, incluso un filósofo. Durante casi 2 décadas, Raniere y su círculo más cercano diseñaron un sistema jerárquico donde los seguidores entregaban su dinero, su tiempo y, en los casos más extremos, su cuerpo y su voluntad. Todo en nombre del crecimiento personal. El caso de Nexium no fue una historia de fanatismo religioso, sino algo peor. La historia de cómo, en pleno siglo XXI, un grupo con apariencia legal logró replicar los mecanismos de control psicológico y abuso que durante años habíamos asociado con las sectas clásicas. No hubo túnicas, ni templos, ni himnos. Hubo talleres de liderazgo, conferencias motivacionales y contratos de confidencialidad. En este episodio vamos a recorrer esa historia desde el principio. ¿Quién era Kate Raniere? ¿Cómo nació Nexium? ¿Qué lo hizo tan convincente? ¿Y cómo personas inteligentes, preparadas y con recursos terminaron atrapadas en su red? Y no las vamos a juzgar, sino vamos a intentar entender qué mecanismos psicológicos, sociales y culturales lo hicieron posible. Esta no es una historia de monstruos, sino de personas. Y quizá eso sea lo que más incomoda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Kate Raniere nació en 1960 en Nueva York. Su infancia, según sus propias palabras, estuvo marcada por una curiosidad temprana y una inteligencia fuera de lo común. Desde muy pequeño, decía leer libros complejos y resolver problemas matemáticos avanzados. Con el tiempo, ese relato se convirtió en una pieza central de su imagen pública, la del genio incomprendido. Creció en un hogar de clase media. Su padre trabajaba en publicidad y su madre era instructora de danza. No hay registros de que en su entorno familiar fuera especialmente religioso o autoritario, pero sí se sabe que desde joven Raniere se sintió fascinado por las ideas del control mental, persuasión y éxito personal. A los 16 años, sus amigos lo describían como alguien magnético, capaz de convencer a cualquiera de casi cualquier cosa. En los años 80 estudió en una universidad privada del estado de Nueva York. Allí obtuvo la licenciatura en física, aunque más tarde exageraría su historial académico, asegurando haber logrado
uno de los promedios más altos de la historia de la institución. No era cierto, pero en su futuro discurso, ese supuesto récord le serviría como símbolo de autoridad intelectual. Después de graduarse, Ranier se interesó por los negocios de venta directa, un tipo de marketing multinivel que prometía independencia económica. Fue entonces cuando fundó su primera compañía, Consumers Wheeling. Vendía descuentos en productos mediante un sistema piramidal. Los miembros pagaban una cuota y obtenían beneficios si reclutaban a nuevos participantes. El modelo colapsó en 1993, tras una investigación de varios estados norteamericanos que concluyó que la empresa era un esquema de fraude piramidal. Ranier acordó disolverla y prometió no volver a dirigir negocios de este tipo. Sin embargo, esa experiencia fue decisiva. Allí aprendió dos cosas que marcarían el futuro de Nexium: cómo construir una red de seguidores que se sienten parte de una causa y cómo mantener la lealtad incluso cuando el sistema empieza a mostrar grietas. Tras el colapso de Consumer Wheeling, Ranier pasó unos años fuera del foco público. Se dedicó a estudiar teorías de motivación, neurociencia y filosofía oriental. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar un lenguaje propio para hablar del éxito y de la ética. Lo llamaba la tecnología de la conciencia racional. Pero su objetivo declarado era crear una metodología para liberar el potencial humano. Pero en la práctica, estaba diseñando una doctrina con él mismo como figura central. En 1998, junto a Nancy Hasselman, una enfermera y terapeuta con experiencia en hipnosis y programación neurolingüística, fundó una nueva organización, conocida por sus siglas ESP. Y esto sería el germen de lo que más tarde se llamaría Nexium. Nancy, carismática y disciplinada, se convirtió en la voz suave y profesional que complementaba la presencia más intensa de Ranier. Ella hablaba de crecimiento personal, de liderazgo, de romper creencias limitantes. Él aparecía como el genio detrás del método, el hombre que había encontrado la fórmula para entender el comportamiento humano. Los cursos de ESP se presentaban como seminarios corporativos. Tenían un lenguaje motivacional y un formato pulido, uniformes con colores que representaban niveles jerárquicos, manuales de trabajo, medallas simbólicas. Todo estaba pensado para parecer legítimo, racional y científico. Los participantes, en su mayoría personas profesionales, empresarios, artistas, sentían que formaban parte de algo innovador, una élite del pensamiento consciente. Ranier decía que Nexium no era solo una empresa, sino una comunidad ética. Prometía eliminar la corrupción moral del mundo, empezando por el interior de cada individuo. En sus discursos hablaba de integridad, compasión y evolución. Pero detrás de ese lenguaje elevado se escondía una estructura rígida y vertical, con Ranier en la cúspide, y todos los demás orbitando a su alrededor. En esos primeros años, Nexium creció rápidamente, se expandió por Estados Unidos y Canadá, y atrajo a figuras influyentes, empresarios con dinero, familias poderosas e incluso miembros de la aristocracia mexicana, entre ellos los hijos del expresidente de México. Su participación le dio al grupo una apariencia de prestigio internacional. Pero con el tiempo, los cursos se volvieron más caros, más exclusivos y más exigentes. Lo que comenzaba como un seminario de superación personal se transformaba en un compromiso cada vez más profundo. Horas de estudio,
juramentos de confidencialidad y, sobre todo, lealtad absoluta hacia Ranier. La organización tenía su sede en Albany, en un conjunto de casas y oficinas donde Ranier vivía rodeado de sus seguidores más cercanos. Allí, poco a poco, empezó a formarse el núcleo de lo que más tarde sería considerado un culto, un grupo cerrado con jerarquías invisibles donde las decisiones de un solo hombre se convertían en verdad. Para muchos, los primeros años fueron un tiempo de euforia. Había una sensación de pertenencia, de propósito. Los talleres daban la impresión de ser intensos y transformadores, pero en los márgenes ya aparecían señales de alarma: aislamiento de familias, presiones económicas y dependencia emocional. NXIVM estaba creciendo, pero también estaba mutando. Lo que para algunos era una escuela de ética, para otros empezaba a parecer una estructura de control cuidadosamente diseñada. Detrás del discurso de superación personal, Ranier estaba construyendo un sistema en el que la obediencia era la moneda más valiosa. Y pronto, esa obediencia se transformaría en sumisión. En la superficie, NXIVM parecía una empresa legítima de capacitación personal. Los cursos se presentaban como entrenamientos intensivos en liderazgo, comunicación y ética. Los instructores vestían uniformes con insignias y los alumnos llevaban cintas de distintos colores que marcaban su nivel de progreso. Todo tenía un aire profesional y al mismo tiempo ritualizado. El programa base duraba varios días y comenzaba con ejercicios aparentemente simples: identificar creencias limitantes, escribir metas personales, analizar patrones emocionales. Los instructores guiaban a los participantes en largas sesiones que se podían extender durante horas, con pocas pausas y una vigilancia constante. Se fomentaba el llanto, la confesión y la vulnerabilidad. A diferencia de otros programas de autoayuda, aquí no se trataba solo de motivación. Había una estructura teórica compleja que se presentaba como una ciencia del comportamiento humano. Ranier la llamaba indagación racional. Según él, era una herramienta para desmontar los paradigmas irracionales que impedían alcanzar la plenitud. Y en realidad era un sistema de adoctrinamiento progresivo, un conjunto de ejercicios diseñados para debilitar las resistencias psicológicas del individuo y reemplazarlas con las ideas del grupo. Cada participante tenía un coach, un entrenador personal encargado de supervisar su progreso y reportar cualquier signo de duda o de rebeldía. Esos coaches también respondían ante superiores, creando una cadena jerárquica, que en el último término conducía directamente a Ranier. Los alumnos aprendían desde el inicio una regla esencial: nunca cuestionar el método. Si algo los hacía sentir incómodos, era señal de que debían de trabajar su creencia limitante. Si no estaban de acuerdo con Ranier, era porque aún no habían alcanzado el nivel de conciencia suficiente para entenderlo. Así, cualquier pensamiento crítico quedaba invalidado desde su origen. Uno de los aspectos más perturbadores era la forma en que el lenguaje se transformó en herramienta de control. Dentro de NXIVM, las palabras comunes tenían nuevos significados. A las dudas se las llamaba desintegraciones, los errores oportunidades de crecimiento. La sumisión al líder era lealtad ética. En los talleres se alentaba a los alumnos a exponer públicamente sus debilidades y a dejarse guiar sin resistencia. Era una pedagogía del desarme psicológico. Con el tiempo, los miembros más comprometidos empezaban a dedicar toda su vida a la organización.
Algunos abandonaban sus trabajos, otros rompían vínculos con sus familias, pero lo hacían convencidos de que NXIVM representaba un propósito más elevado, un movimiento para mejorar la humanidad. La presión social dentro del grupo era enorme. Quien se alejaba era visto como alguien en caída ética, un traidor al ideal común. Ranier, que solía presentarse como un hombre humilde, sin lujos ni pretensiones, se convertía lentamente en una figura casi sagrada. No tenía oficina ni trono, pero todo giraba a su alrededor. Los seguidores lo llamaban Vanguard y a Nancy, su cofundadora, Prefect. Estos títulos, inspirados en jerarquías militares, daban al grupo una sensación de orden y de disciplina. El culto al líder se reforzaba mediante la idea de que Ranier era el ser humano más ético e inteligente del planeta. Decía dormir apenas unas horas por la noche, no mentir nunca y estar libre de deseos egoístas. Los miembros repetían esas afirmaciones como verdades. Se les enseñaba que estar cerca de él era un privilegio y una oportunidad de evolución espiritual. A medida que los niveles avanzaban, los cursos se volvían más exigentes. Se pedía a los alumnos que confesaran detalles íntimos de su vida, que compartieran secretos, que grabaran vídeos personales hablando de sus miedos o de sus errores. Esa información, presentada como parte del proceso de autoconocimiento, se almacenaba cuidadosamente y más tarde se utilizaría como forma de control. Para mantener el compromiso, NXIVM adoptó un sistema piramidal de recompensas. Cada miembro debía de reclutar a otros y pagar por nuevos talleres. Cuantos más alumnos traías, más rápido ascendías. Subir de nivel significaba estar más cerca del ideal de perfección que encarnaba Ranier. Los instructores recibían medallas por sus logros. Se realizaban ceremonias para reconocer a los más dedicados. Todo estaba diseñado para estimular la competencia y la obediencia simultánea. El sistema creaba una paradoja perfecta. Los miembros creían ser líderes independientes cuando en realidad eran piezas de una estructura completamente dependiente. Hacia el año 2005, NXIVM ya contaba con varios miles de miembros y filiales en distintas ciudades. La organización comenzaba a atraer figuras mediáticas, entre ellas actrices, empresarios y herederos de grandes fortunas. Esa presencia pública le otorgaba una capa adicional de legitimidad. En los medios, Ranier aparecía como un mentor misionario, un hombre que inspiraba a las élites a vivir con propósito. Pero detrás de esa imagen profesional, el control era cada vez más asfixiante. Las relaciones personales dentro del grupo estaban reguladas. Las parejas debían de pedir permiso para ciertos compromisos. El contacto con críticos o exmiembros era desaconsejado. Quien se atrevía a cuestionar al líder era sometido a sesiones de reeducación emocional, donde otros miembros le señalaban sus faltas éticas hasta lograr su sumisión. Todo estaba cuidadosamente normalizado. Nadie llamaba a NXIVM una secta, ni siquiera quienes empezaban a sentir que algo no encajaba. Ranier había logrado convertir el lenguaje del empoderamiento en una forma de obediencia. Y eso quizás fue su logro más peligroso. Para entonces, NXIVM ya no solo era una empresa de entrenamiento, era una comunidad cerrada con reglas propias, lealtades inquebrantables y una moral diseñada por un solo hombre. Y cuando una comunidad entrega su moral a un líder, lo que ocurre después deja de ser una elección. Con el paso del tiempo, NXIVM se volvió más cerrada y compleja. Hacia el año 2010, la organización ya había consolidado un grupo de seguidores
que orbitaban alrededor de Ranier con devoción absoluta. A ese grupo se le conocía internamente como el círculo interno. Eran las personas que vivían cerca de él, que participaban en sus decisiones y que estaban dispuestas a cualquier cosa para protegerlo. Entre ellas estaba Nancy, su cofundadora, y su hija, quien con el tiempo se convertiría en una de las figuras más visibles del movimiento. También formaban parte varias mujeres, que mantenían relaciones sentimentales con Ranier, muchas de ellas convencidas de que esa conexión tenía un propósito espiritual. Ranier solía decir que las relaciones tradicionales eran una forma de esclavitud emocional, que el amor debía de trascender la posesión, pero en la práctica él mantenía el control absoluto sobre las mujeres que lo rodeaban. Decidía quién podía acercarse a él, quién debía de alejarse y quién merecía ser elevada de una forma superior de entrega. En esta etapa, NXIVM se diversificó en varias ramas. Una de ellas se llamaba Yenes. Ofrecía seminarios dirigidos exclusivamente a mujeres. En apariencia, eran espacios para explorar la fuerza interior y la identidad femenina, pero en la práctica funcionaban como antesala de algo mucho más oscuro. Hacia el año 2015 comenzó a formarse un subgrupo secreto dentro de NXIVM, creado por Ranier y administrado por algunas de sus seguidoras más fieles, entre ellas Alison Mark. Lo llamaron Amo de las Esclavas Obedientes, o simplemente DOS. El grupo se presentaba como una hermandad de mujeres fuertes, comprometidas con su crecimiento personal y su autodisciplina. Pero el sistema interno de DOS estaba basado en jerarquías de dominación y sumisión. Cada mujer tenía un ama y a su vez podía reclutar a sus propias esclavas. Todo bajo la promesa de crear una red de apoyo y confianza. La entrada a este subgrupo, llamado DOS, exigía una garantía: fotos íntimas, secretos personales, confesiones grabadas en vídeo o documentos que pudieran causar vergüenza si se hacían públicos. Esa información debía de ser entregada antes de ser admitidos en el grupo. Supuestamente era una forma de compromiso, un símbolo de confianza, pero en realidad era un mecanismo de chantaje. Ranier, desde la sombra, controlaba el grupo a través de Alison Mark y otras amas. Ellas eran las encargadas de reclutar nuevas integrantes, de mantenerlas en silencio y de asegurar que obedecieran las órdenes. Aunque muchas mujeres creían que el grupo era exclusivamente femenino, en la cúspide de la pirámide solo había un hombre: Ranier. Las órdenes eran cada vez más invasivas. Se pedía a las integrantes que siguieran dietas extremadamente bajas en calorías, supuestamente para mejorar su autodominio. Debían de dormir poco, responder de inmediato a los mensajes de sus amas sin importar la hora, y aceptar tareas que probaran su obediencia. Todo estaba diseñado para desgastar su voluntad y reforzar el control. Uno de los peores momentos del ritual de DOS era la ceremonia de marca. Las mujeres eran convocadas en secreto, vendadas y llevadas a una habitación donde, con un cauterizador, se les grababa unas letras cerca de la pelvis. Les decían que era un símbolo de unión, pero después descubrirían que esas letras no representaban un lema del grupo, sino las iniciales de Kate Ranier y Alison Mark. Durante el juicio, los testimonios de varias exintegrantes de DOS describieron el dolor físico y psicológico de esas ceremonias. Algunas contaron que se les dijo que gritar era señal de debilidad, otras que eran filmadas durante el proceso, pero todo
bajo el discurso de empoderamiento y disciplina. El control emocional era tan intenso que muchas de las mujeres no se veían a sí mismas como víctimas. Creían estar participando en un experimento para trascender sus límites. Habían sido convencidas de que la obediencia total las haría más libres. El aislamiento jugó un papel fundamental. Muchas de las integrantes de DOS vivían en propiedades de NXIVM, lejos de sus familias. No usaban redes sociales sin autorización y no podían hablar del grupo con nadie. En sus rutinas diarias, todo giraba en torno al trabajo, los cursos y la obediencia. A mediados del año 2017, los rumores sobre el grupo comenzaron a filtrarse. Algunas exmiembros empezaron a contactar a periodistas y abogados. Lo que inicialmente se describía como un programa de autoayuda comenzó a ser investigado como una organización de manipulación sexual y coerción psicológica. Pero el secreto se estaba rompiendo. Y cuando la verdad comenzó a salir a la luz, el mundo vio por primera vez el rostro real de NXIVM. No el de una empresa de crecimiento personal, sino el de un sistema de control diseñado para satisfacer el poder y el deseo de un solo hombre. Y a partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Durante casi 2 décadas, NXIVM había logrado mantenerse al margen del escrutinio público. Sus miembros más influyentes lo defendían con firmeza, y quienes lo abandonaban solían hacerlo en silencio, temiendo represalias o sintiéndose demasiados confundidos para comprender lo que habían vivido. Pero todo comenzó a cambiar en el año 2017, cuando un pequeño grupo de exintegrantes decidió hablar. Entre ellas estaba Sarah, una actriz canadiense y una de las reclutadoras más visibles del grupo, y Mark, cineasta y exmiembro del círculo cercano de Rainier. Ambos habían estado profundamente involucrados en la organización y conocían su funcionamiento desde dentro. Cuando descubrieron la existencia de DOS y las marcas en el cuerpo de las mujeres, comprendieron que lo que habían considerado una comunidad ética era en realidad una estructura de abuso. Sarah presentó una denuncia a las autoridades canadienses y ofreció su testimonio al New York Times. En octubre de ese mismo año, el diario publicó una investigación firmada por una periodista que reveló por primera vez los detalles del grupo secreto. El artículo describía cómo las mujeres eran marcadas con las iniciales de Rainier, sometidas a dietas extremas y obligadas a entregar colaterales para garantizar su obediencia. El impacto fue inmediato. La historia se replicó en medios de todo el mundo y por primera vez NXIVM fue mencionada en la prensa no como una organización de autoayuda, sino como una posible secta moderna. Los testimonios de exmiembros comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de manipulación emocional, otros de explotación laboral o de presiones económicas para pagar los cursos. A medida que las denuncias se acumulaban, el FBI abrió una investigación formal. Los agentes comenzaron a rastrear los movimientos financieros de la organización, las propiedades vinculadas a sus miembros y las comunicaciones internas. Lo que encontraron fue una red de empresas pantalla, cuentas compartidas y donaciones sospechosas que sostenían la estructura económica del grupo. Mientras tanto, Rainier intentó mantener el control. Envió mensajes a sus seguidores afirmando que todo era una conspiración mediática, una campaña para destruir un movimiento que promovía la ética y la libertad. Pero el círculo interno empezó a romperse. Nancy, su socia fundadora, fue interrogada por las autoridades. Algunas de sus seguidoras más cercanas comenzaron a distanciarse en silencio. A comienzos del año 2018, Rainier huyó a México junto a varias seguidoras, entre ellas
Lauren Salman y Alison Mark. Se refugiaron en una villa del puerto de Vallarta, desde donde continuaron comunicándose con el resto del grupo. Pero su tiempo libre pronto se agotó. En marzo de ese año, agentes federales estadounidenses, con apoyo de autoridades mexicanas, localizaron su paradero. La detención fue rápida. Ranier fue arrestado y deportado a Estados Unidos. Las imágenes de su captura se difundieron en todos los medios. Por primera vez, el hombre que se había presentado como un modelo de sabiduría y autocontrol aparecía esposado, rodeado de agentes. Poco después, Alison Mark también fue arrestada. Fue acusada de reclutamiento, conspiración y tráfico de personas con fines de explotación. En su declaración inicial, negó haber participado en actividades delictivas, asegurando que DOS era un grupo voluntario de apoyo femenino. Pero las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos, mensajes y testimonios directos que demostraban la cadena de mando y las órdenes de Ranier. Las investigaciones revelaron la amplitud del sistema. Las amas de DOS recibían instrucciones precisas. Debían de mantener a sus esclavas en un estado constante de vulnerabilidad emocional, controlando su alimentación, su descanso y sus relaciones personales. Cualquier intento de rebelión debía de ser reportado. Y los colaterales servían como amenaza silenciosa. Si alguien rompía la confidencialidad, su información íntima podría hacerse pública. El caso llegó a juicio en el año 2019, en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. El proceso fue extenso y minucioso. Decenas de testigos declararon bajo juramento, entre ellos varias mujeres que habían sido parte de DOS. Sus testimonios, a menudo difíciles de escuchar, describieron en detalle los métodos de coerción, los abusos sexuales y el adoctrinamiento psicológico. Los abogados de Ranier intentaron presentar a NXIVM como un movimiento de adultos libres que habían elegido seguir un estilo de vida alternativo. Pero la Fiscalía demostró que las decisiones de las víctimas no habían sido libres, sino moldeadas por años de manipulación emocional y dependencia psicológica. En octubre del año 2020, Ranier fue declarado culpable de 7 cargos federales, incluyendo tráfico sexual, trabajo forzoso, fraude y conspiración para delinquir. La juez lo sentenció a 120 años de prisión, una condena simbólicamente equivalente a una cadena perpetua. Durante la audiencia, algunas de las víctimas hablaron directamente a Ranier. Le dijeron que había destruido sus vidas, que habían usado sus sueños para someterlas. Ranier, por su parte, mantuvo su discurso. Dijo que era inocente, que había sido malinterpretado y que NXIVM era una organización ética. Y nunca mostró arrepentimiento. Alison Mark fue condenada en el año 2021 a 3 años de prisión, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y admitir su participación en los hechos. Nancy, la cofundadora, recibió una pena de 3 años y medio. Y otras integrantes también fueron condenadas por diversos delitos relacionados con la organización. Con estas sentencias, NXIVM dejó de existir oficialmente. Sus oficinas en Albany fueron cerradas, sus propiedades confiscadas y sus filiales desmanteladas. Pero, sin embargo, el impacto del caso fue más profunda que la desaparición de una empresa. NXIVM demostró que el discurso de la autoayuda y la superación personal puede transformarse, bajo ciertas condiciones, en un instrumento de manipulación, que la necesidad de pertenencia, de propósito y de mejora pueden ser utilizados para dominar. Años después de la condena, algunos antiguos miembros continúan defendiéndolo. Creen que el sistema judicial fue injusto y que Ranier fue víctima de un linchamiento mediático. Para ellos, todavía es Vanguard. Para otros, en cambio, dedican su vida a reconstruirse
y a advertir sobre los peligros del control psicológico. El caso de NXIVM no solo reveló un crimen, reveló una época en la que las sectas ya no necesitan templos ni rituales visibles, sino solo una buena estrategia de marketing, un discurso convincente y una promesa de cambio interior. A veces el abuso se disfraza de crecimiento y la obediencia de libertad. Cuando los juicios terminaron y las puertas de la prisión se cerraron para Raniere, la historia de NXIVM no concluyó. Lo que quedó fue un vacío, un eco persistente que siguió resonando en la vida de quienes lo habían integrado y también en la conciencia colectiva de una sociedad que descubrió que las sectas del siglo XXI ya no parecen a las de antes. Durante los años posteriores, las víctimas comenzaron un proceso complejo de reconstrucción personal. Algunas escribieron libros, otros participaron en documentales como El Voto, una serie de HBO que exploró los mecanismos de manipulación desde dentro. En sus testimonios se repetía una idea constante. Lo más difícil no fue salir, sino aceptar que habíamos estado dentro. NXIVM se había convertido en símbolo de un fenómeno más amplio, el de las organizaciones carismáticas que mezclan autoayuda, espiritualidad y negocios, prometiendo una transformación personal que termina beneficiando solo a quienes están en la cima. Su historia sirve como advertencia sobre la facilidad con que el lenguaje del crecimiento puede ser manipulado para justificar el abuso. A veces, los peligros más difíciles de ver no son los que se esconden, sino los que se visten de promesa. NXIVM no nació como una secta, se convirtió en una lentamente, bajo el disfraz de un movimiento ético. Y su éxito inicial fue precisamente lo que hizo tan peligrosa, su capacidad para parecer razonable. Raniere cumple condena en una prisión federal de Arizona. Desde allí sigue afirmando su inocencia. Algunos de sus antiguos seguidores aún lo consideran un mártir, un hombre incomprendido, pero la mayoría del mundo lo recuerda como el ejemplo más claro de cómo el poder puede nacer del carisma y corromperse en el silencio. Las secuelas de NXIVM no solo se miden en víctimas o sentencias, también se miden en preguntas. ¿Cómo distinguir la inspiración de la manipulación? ¿En qué momento el deseo de mejorar se convierte en vulnerabilidad? ¿Y por qué seguimos necesitando líderes que nos digan quiénes somos? Pero no hay respuestas simples, solo advertencias, porque al final el caso NXIVM no habla solo de una secta, sino de una condición humana, la necesidad de creer, incluso cuando creer nos destruye. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que esas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.